Muy buenas noches con todos. Una emisión más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Tenemos dos magníficas leyendas en esta noche. La primera es muy interesante: el cucurucho de San Agustín. Y la segunda leyenda que les tenemos preparada para esta noche son las voladoras de Alausí. Conéctate, da like y apoya a mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Quien te saluda, Lenin Oñate, para una noche de misterio y suspenso. Un saludo muy especial para nuestro amigo Jorge Merchan, que se acaba de conectar. Y a toda la gente, siga que se conectando, de like, comparta, que esto recién comienza. El cucurucho de San Agustín. El cucurucho de San Agustín forma parte de la historia de Quito, pues a él se le atribuye a mediados del siglo XVII el primer crimen pasional cometido en Quito, la Bella Carita de Dios. Esta leyenda es una narración correspondiente a Quito. En el año de 1650, justo en la actual calle Flores, ahora también conocida como la calle del Cucurucho, vivía un noble español de nombre Lorenzo de Moncada, quien estaba casado con la guapa quiteña María de Peñaflor y Velasco. Los dos, fruto de su amor, tenían una hija llamada Magdalena, una hermosa mujer por la que todos los hombres de la época suspiraban. Don Lorenzo, potentado y buena gente, le dio trabajo como mayordomo a Jerónimo Esparza, un hombre español que había quedado en la miseria por haber apostado en negocios infructuosos. Don Jerónimo tenía un niño, Pedro, quien era de 7 años mayor que la niña Magdalena. La historia de amor tenía que darse, pues, a la edad de los 15 años. La niña se fijó en el hijo del mayordomo y ambos llegaron a ser novios con las fuerzas de la pasión de esos años. El amorío tenía Magdalena con Pedro muy pronto llegó a los oídos de su madre, doña María de Peñaflor, quien por poco se desmaya al saber la noticia. Doña María le avisó del particular a su esposo, que lo tomó como una humillación, pues no iba a permitir que su hija se fijara en cualquiera. Las consecuencias no tardarían en ser evidentes. El mayordomo y su hijo fueron despedidos de la propiedad y don Lorenzo, mayordomo y su hijo, fueron humillados de la peor manera. Pero el amorío entre Pedro y Magdalena continuó. A la chica solo le permitían asistir a misa en la iglesia de San Agustín. El enamorado Pedro, para verse con su amada, se vestía de cucurucho y se ponía en la parada junto a uno de los cuadros santos. Sus padres nunca jamás lo notaron eso, pues a veces dejaban que la niña entrara sola a la iglesia. Entre tanto, en Quito corrió la noticia de que una expedición iba a viajar al oriente para conquistar El Dorado, el lugar donde se encontraba las más grandes reservas de oro del mundo. Pero se enlistó en la misma, pues que era la oportunidad para llegar a ser rico y así ganar la voluntad de don Lorenzo. La expedición fue un fracaso total. Murieron varias personas y nunca dieron con tanta anhelados tesoros, engrosando la lista de fallecidos, aunque sin certeza.
aparecía el nombre de Pedro Esparza. Magdalena, al saber la noticia, le lloró mucho a su amado. Tiempo después llegó de España un mozo bien parecido, de nombre Don Mateo de León, quien se ganó la voluntad de Don Lorenzo, y al poco tiempo le pidió la mano de Magdalena, como eso era en esa época una costumbre. Los matrimonios eran arreglados y las chicas obedecían ciegamente a sus padres. Contra la voluntad de Magdalena, la boda fue pactada. El matrimonio debía darse el 27 de marzo de 1655. En horas de la noche, la tradición decía que los novios, un día antes de la boda, debían darse limosnas a los mendigos, porque sólo así podrían ser bendecidos en el matrimonio. Cientos de mendigos fueron a la casa de Magdalena a pedir una caridad. Mientras Magdalena daba caridad a los mendigos, recibió una esquela de Pedro que decía: Señora mía, sé que mañana os casáis con un joven digno de ti. Me creerías muerto, pero aún vivo para adorarte. Consentirías que os vea esta noche en vuestra reja. No es difícil de imaginar el difícil momento que la bella Magdalena estaba viviendo. Mañana pasaría a ser la esposa de alguien más. Romper el compromiso no era posible. Por lo que tomó la pluma y, aunque con el alma destrozada, respondió con un rotundo no y le confirmó de su matrimonio. Un mendigo disfrazado de cucurucho llegó minutos después a la casa de Magdalena a pedirle una caridad. Cuando la adolescente abrió la puerta, el cucurucho sacó un puñal y la mató, mientras la novia era auxiliada por sus criados. El cucurucho homicida se daba a la fuga al pasar al frente de sus criados y la iglesia de San Agustín. Se le cayó la capa y la capucha que tapaba su rostro. Entonces la gente vio de que se trataba de Pedro Esparza, quien todavía llevaba ensangrentado el alma homicida. La leyenda dice que Pedro fue muerto por la población. Como datos interesantes de esta fantástica leyenda, un hecho real de la colonia, el cucurucho de San Agustín, la calle Flores del centro histórico de Quito, lleva la denominación de la calle del cucurucho por esta increíble leyenda. Muchas expediciones salieron de las nacientes ciudades latinoamericanas para encontrar la ciudad de oro del Dorado. Todas y cada una de ellas fracasaron, llevándose la vida de cientos de frustrados conquistadores y cazadores de tesoros. Así damos por terminada la primera leyenda. Vamos con saludos para toda esa gente. Un saludo para mi amigo Carlos Arevalo Erazo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por unirse a este live de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Guacho Santillán. Gracias por estarnos viendo y sintonizando en Mitos y Leyendas del Ecuador. Gonzalo Misantropic, Eddie Mendieta, gracias por unirse a todo lo que llamamos las oscuridades hechas leyendas de nuestro Ecuador. A continuación tenemos una sugerencia de uno de los tantos que nos visitan en cada noche. Esta leyenda se denomina
las voladoras de Alausí. Gracias, Eddie Mendieta. Salud. Ese whisky que te vas para la noche de misterio, bajo la luz de las velas o bajo la luna llena. Bueno, ahorita no tenemos luna, solo un fondo rojo teñido de sangre por tremenda leyenda que acabamos de escuchar. Mientras damos paso a la siguiente leyenda, que es de aspecto muy maravilloso. Se dicen que las brujas vivieron en varias provincias de nuestro hermoso Ecuador. Estuvieron en Mira, Ibarra, y también tuvimos una leyenda de un avistamiento de las famosas voladoras en Alausí. Pero cada leyenda tiene un enigma y una narración distinta que nos lleva a la fantasía y a la imaginación que nos hace llevar todo esto. Un saludo muy especial para nuestro amigo Oscar Estrada Ceballos. Un abrazo a la distancia a toda la gente del Carchi. Gracias por unirse a este live. La leyenda de las voladoras. Que en un sector de la calle Larga, en la actualidad llamada Simón Bolívar, en la intersección de la que hoy llamamos la 9 de octubre, y que por esos años estaba atravesada por una gran acequia que recogía las aguas de la vertiente del río Tupachi. Había una casa humilde, habitada por una señora de nombre Filye Huaraca. Siendo su verdadero nombre Felicinda, mas los pobladores lo conocían popularmente como Doña Filye. De genio agradable y comportamiento normal y corriente. En ocasiones desaparecía del pueblo sin mediar razón alguna. Luego de 1 o 3 o 4 días de ausencia, reaparecía con el misterio que conllevaba la desaparición. Toda llena de alegría y optimismo, bien vestida y dispuesta a entablar una conversación con sus vecinos y más gente del pueblo, que conocía y quería hablar sobre los últimos acontecimientos sucedidos en las ciudades importantes del Ecuador. Las autoridades locales, jefe político, presidente del consejo y más personas importantes se quedaban sorprendidos, porque si es verdad, existía ya el correo. Las noticias, como era natural de suponer, llegaban con muchos días de atraso. Lo raro de ese caso era que efectivamente las cosas que contaba Doña Filye Huaraca concordaban realmente con los hechos acontecidos en esas ciudades. La intranquilidad de la población comenzó a hacer muchos comentarios para descubrir cuál era la razón para que esta señora estuviera tan bien informada de los sucesos ocurridos en otros lugares de la nación. Los más intuitivos comenzaron a especular que Doña Filye debía disponer con toda seguridad de una escoba mágica que le permitiría trasladarse rápidamente a las distintas ciudades. Los jóvenes de ese entonces hicieron cuanto estuvo a su alcance para lograr descubrir el momento propicio que utilizaba este medio de transporte. Se valieron de todo, pero la señora siempre lograba evadir la curiosidad de los jóvenes.
Sus viajes continuaban generalmente cuando reaparecían en el pueblo. A más de las noticias que difundía, tenía la costumbre de vestir trajes que en esos tiempos constituían las modas en las ciudades de Quito y Guayaquil particularmente. Pasaron los años y cuenta la leyenda que no pocas vecinas de Doña Filie no solo se aprendieron estas artes, sino se constituyeron en buenas discípulas e incluso llegaron a superar en el arte de manejar con mucha destreza este peculiar medio de transporte, la escoba. Se mencionaba a doña Trini Mancheno como una de sus más aprovechadas alumnas, a tal punto que no solamente se dedicó al arte de volar, sino que también se distinguió por profundos conocimientos de la medicina natural y mágica, así como por sus innatas habilidades de partera, constituyéndose en esa época la persona más idónea para curar los dolores del cuerpo, del espíritu, y la infalible comadrona de los hogares aludueños. A partir de ese tiempo se conoce a este sector como la calle de las voladoras. Esta leyenda fue contada por don Ignacio García a don Enrique Calvache, de quien hemos recibido la información adaptándola con sucesos que corresponden a los tiempos descritos. Muy fantástica leyenda que acabamos de escuchar, las voladoras de Alausí. Tenemos una magnífica más leyenda. Espero que se sigan contando. Sigamos saludando. Gracias, Doc Oscar, por unirte a la gente. Muchas gracias, Oscar. Mi amigo Bayardo, Gabriel, un gusto tenerte en esta noche de mitos y leyendas del Ecuador. Vamos a dar por conocer la siguiente y última leyenda. La siguiente y última leyenda que tenemos para esta noche, una magnífica leyenda del entorno cultural y también de parte de la mitología ecuatoriana. La siguiente leyenda se titula La puerta clausurada del Carmen Bajo. Según la leyenda del Carmen Bajo, la puerta que da el ingreso, ubicada entre las calles Venezuela y Manabí, se selló por completo después de permitir el ingreso de una joven devota a la vida de la Virgen, que en un momento de desesperación la invocó. La bella joven se llamaba Elena y diariamente visitaba el convento. Llevaba flores rojas de amapola a la Virgen porque era muy devota. Sucedió hace muchos años, cuando Quito todavía había sido cubierta de cosas que circundaban por la ciudad. En las faldas de San Juan existía entonces una casita blanca y humilde,
que recamaba y de enteradas de rosales, que estaba adornada de rosales y flores rojas, sobre todo enredaderas que eran muy comunes en la época. Brillaban con un primor en las marianas del sol, que era la mayor del año. Habitaban en ellas don Alfonso y Magdalena, dos esposos pobres pero felices, con su única hija, Elena, a la que parecía que la providencia se había esmerado en hacerle bella y virtuosa. Acostumbrada con este fin de recorrer con frecuencia los trigales cercanos que doraban las laderas de San Juan, donde crecían en abundancia rojas, amapolas y otras grandiosas y graciosas flores silvestres. Era una faena que la muchacha encontraba dulce y halagueña como una caricia maternal, y ansiosa cumpliría sobre todo en las tardes despejadas de los recios vientos. Elena entonces se metía entre un mar de espigas, rozando afectuosamente con sus blanquísimas manos y enseñando al sol la hermosura de su alabastrino rostro, de su hondura cabellera. Otras veces se sentaba al borde de la zanja, donde miraba la ciudad serpenteada de calles que subían y bajaban caprichosamente para desaparecer entre las vericuentos de brillantes cúpulas y anaranjadas techedumbres, a por verdulentos peñascos y tupidos bosques que como pequeñas manchas oscuras se imponían en la parte poblada. O también entonaban sencillas canciones que eran alegremente repetidas por el eco hasta perderse en la lejanía. Pero cuando su mente había recorrido las variadas comarcas de que estaban a su vista y a su alrededor, y le conducían al mundo desconocido, todavía por su ingenuidad reunía afectuosamente las flores y las amapolas que había recogido. Saltando bajaba la ladera para encaminarse presto a depositarlas al pie de la Virgen en el templo del Carmen Bajo. La inesperada aparición de un apuesto galán nada impedía las alegres excursiones de Elena a los trigales vecinos, ni turbaba su inocente espíritu de la niña virtuosa. Pero una tarde, que como de costumbre murmuraban una tonada un tanto gozosa, recogía las amapolas más lozadas. Al levantar la cabeza para buscar un sendero, vio delante suyo un apuesto mancebo, que como extraña aparición le miraba quieto. Cruzaba los brazos sobre su pecho, mientras un leve vientecito movía apenas los amplios faldas de su sombrero negro y las extremidades de su lujosa capa, del mismo color, que caían como días plegados del ser algo siniestro. Elena lanzó una exclamación de espanto y de temor, más que al mancebo, soltando los brazos con gallardía y sonriendo con poderoso atractivo, murmuró: «No te asustes, niña, y recoge sin cuidado todas las flores que quieras, pues soy el dueño de esta heredad y solo me detuve para admirar tu hermosura», supo exclamar el caballero. Elena bajó su mirada. Encendidos los carrillos de rubor, contestó tenuemente: «Gracias, le agradezco. Eres devota de ella. La quiero con amor grande», supo decir la niña.
¿Y no te da temor de andar sola por aquí? No, porque confío en ella. Ella me salvará de todo peligro, supo decir la niña. ¿Crees tú eso? Le tengo fe. Puede ser así, aunque a mí me hace gracia lo que decías. ¿Por qué usted no es devoto? Pues al contrario, amo todo lo que tú amas, y quisiera que tú me enseñeses cómo se debe pedirle una gracia a tan magnífica Virgen. ¿Qué gracia quiere alcanzar?, supo decir la niña. Lo que tú me mires con cariño, pero con un cariño de hermosura, porque más allá, en el magnífico retiro de mi hacienda, vivo solo y huérfano de familia. Me asusta oírle y quiero irme porque ya es tarde y pueden cerrar la iglesia y marchitarse las flores. Tienes razón, niña, supo decir el Señor. Perdóname si te he ofendido más de antes de irte. Tienes que creerme que te respeto como a mi madre. Y no dejes de llevarlas, estas flores. Pero me olvidaba de... Dime, ¿cómo te llamas? Elena. Elena de la Virgen del Carmen. Bien haces, Elena, de llamarte así. Ámale mucho y rézale por mí. Adiós, Elena. Con gallardía imponente, este galán supo desaparecer, tomando en sus manos las alas de una oscura capa. Desapareció presurosamente la exuberante maleza del trigal. En tanto la muchacha quedó pensando en el raro suceso, sintiendo que las palabras del extraño joven sonaban todavía en sus oídos como atractivas vibraciones musicales. Sin embargo, hizo el propósito de no regresar. Abrazó un haz de amapolas y corrió la ladera abajo para ir a depositarles al altar de su devoción. Las irresistibles de excursión al campo de amapolas a la tarde del día siguiente. Elena se acordó de las flores que tenía que llevar a la Virgen, y aunque se propuso no ingresar al trigal, sintió sin embargo que algo que le empujaba poderosamente a volver a su paseo campestre. Pensó lo triste y destartalado que quedaría al altar de su divina madre si no llevara las flores de amapola. Luego experimentó también cierto deseo de ver otra vez al raro personaje para oír de nuevo su elegante lenguaje, agradable y misterioso, que sin saber cómo había llegado hasta las más recóndito de su alma, ingenua y buena. Y Elena siguió a ese llamado invisible y mudo, y se encaminó a los trigales de las laderas de San Juan, no tan alegre como en otras tardes, sino pensativa, y con algún temor, aunque subyugaba por doradas fantasías que no sabía descifrarlas con claridad. Cuando llegó al verdeante trigal, Elena cogía las amapolas con visible inquietud y a cada momento miraba alrededor para descubrir al extraño visitante. Y cuando iba a regresar al hogar, perdidamente, una oculta esperanza del galán saltó de un pequeño chaparro para hacerle a Elena un saludo con expresiva cortesía. Y luego, con su acostumbrado lenguaje subyugante, le habló de la sinceridad de su cariño, de la nobleza y las bondades de sus antepasados y de su santa muerte. Y con extraordinaria sutileza siguió hablándole de la riqueza
predominando de su hacienda, de su regia mansión solariega de Quito, toda la cual no hacía más que aburrirle porque vivía en una angustiosa soledad. Le dijo además que cuando creía que jamás hallaría una mujer de belleza y virtudes que la satisfagan, con dichosa casualidad le había presentado a Elena a lo que rendido de amor le rogaba. No le niegue la felicidad. La niña quedó absorta al escuchar las maravillas que le refería el apuesto personaje, y su cándida imaginación aún le llevaba a verse la corona de azares cubierta de vaporosos vestidos blancos, requerida tiernamente por su amante para recibir en el altar la indiscutible unión nupcial. Y quedó acordado que al declinar el sol, todas las tardes de Elena debía recoger las flores para la Virgen y él esperar al afortunado heredero para que le participara de sus cultas y le renovara sus juramentos de amor. Hubo una terrible tempestad en una tarde que tomó el cielo plomizo, y gigantescas nubosidades negras anunciaban la proximidad de una tormenta. Sin embargo, Elena tenía que concurrir al trigal en busca de las amapolas para llevar al altar de la Santísima Virgen. Angustiada por una inquietud que jamás había sentido, pensó que si faltaba a ella esa tarde, aquel joven atrayente, de amante bondadoso, y se cambiaría en un caprichoso y violento, y se asentaría al terrible ceño que en no pocas ocasiones en vano había querido disimularlo. Reflexionó también que el peligro el que se exponía se desataba por la tempestad y llegaba en la noche, llevando consigo la fatalidad y la soledad. Sin embargo, el amor que había impresionado profundamente su alma candorosa, sencilla, empujándole a la acostumbrada cita, como el huracanado viento al atravesar la mariposa que insiste a empaciarse sobre los aterciopelados pétalos de las flores de la campiña. Elena buscó como nunca otra vez las amapolas, más lindas, como que si tuviera un presagio de que algún acontecimiento posteriormente le pasaría. Tan agradable faena llegó de esas faldas de su vestido y continuó cogiéndolas para deshojarlas lentamente con sus virginales labios. En tanto miraba alrededor del trigal que se extendía tomando pequeñas ondas, y el cielo cada vez se hacía más y más oscuro y amenazante. La tarde avanzaba envolviéndose en un ambiente borrascoso. Las aves habían huido del torno del follaje. El vendaval sacudía con fuerza los árboles hasta romperlas sus ramas, y un rumor lejano delataba un peligroso temporal. De pronto un terrible relámpago rasgó la atmósfera súbitamente, y el estrepitoso trueno parecía que hendía el suelo hasta agrietarlo. Elena dio entonces un angustioso grito y corrió a refugiarse en una estrecha cueva en cuyos bordes crecían silvestres enredaderas. Apenas la niña se había acomodado en el agreste albergue cuando la tempestad azotó furiosamente y el agua caía. Primero humedeció la tierra, lodosa y negra,
y luego corrió los torrentes hacia la ladera abajo hasta el causante por las diversas quebradas colindantes. Elena empezó a sentir miedo, pero un miedo helante, como que si la agonía lenta de su moribundo le atrapaba. Y aunque extrañaba que su prometido había estado ausente en tan terrible trance, se satisfacía, sin embargo, de que esa circunstancia que le había considerado como feliz, porque amenguaba su naturalidad de inquietud. Elena pensó en huir y gritar a los suyos para que acudieran a socorrerla, pero la lluvia se aumentaba, los relámpagos sucedían más inmediatamente, y los ruidos extraños le impedían salir de donde se aguarecía con dificultad. Elena empezó a musitar una oración, mientras sus ojos vertían abundantes lágrimas. El temor iba invadiendo su pensamiento y sentía que el miedo hasta de moverse, porque se imaginaba que los seres siniestros espiaban su salida y le acechaban para causarle todo tipo de daño. Sin embargo, hubo un instante que tomó una suprema resolución. Abandonó su refugio, como había sido un grupo de luces que abajo a lo lejos de la ciudad se divisaba apenas. La lluvia empapó en un momento sus tenues ropas y sus delicados miembros chorró agua golpeando su cabeza. Sacudían sus cabellos. Las espigas y las ramas, semejantes torpes reptiles que absorbían su carrera. Los pocos árboles que crecían esparcidos en los linderos del sembrío le parecían que habían desaparecido, y que en su lugar estaban escuálidos espíritus que se movían de su aflicción, enseñándole horribles caras. Y en un momento, que en el aullido de un lobo se sobrepuso en el desconcierto de los espantosos ruidos, Elena creyó que eran salvajes carcajadas que festejaban su perdición y ruina. Y cuando una montaña de angustias rodeaba y consentía a la niña, sintió que detrás de su cuello el aliento caliente de un fantasma que por raro designio de la providencia se había escapado de un olvido sepulcro. Y luego oyó una voz jadeante y ronca que le decía: «Elena, espera, Elena. Te he buscado toda la tarde, esta terrible tempestad. Pero hoy será la última cita nuestra, porque te llevaré conmigo. Espera, Elena, no corras más». La niña insistivamente regresó su rostro por brevísimo momento, y la claridad fulgurante de un relámpago reconoció a su prometido, que la seguía vehementemente por el de gallardía y atractivo que era cuan le juraba el cariño. Vio que había transformado en fiero y diabólico, que solamente quería retenerla. Gritó el caballero: «¡Elena!». Gritó de espanto, como si fuera la última esperanza, exclamó exhalante: «Madre del Carmen, sálvanos a los dos». Y apropiándose de un esfuerzo sobrehumano, corrió con un extraño ahínco, buscando angustiosa su salvación.
hasta que por un hecho providencial se encontró de repente en la calle del convento del Carmen y se arrojó a la puerta por donde entraba a dejar sus flores. Sin explicarse cómo la puerta se dio y vio que el altar de su devoción estaba iluminado con numerosos cirios, como en los días de las fiestas solemnes, la niña entonces voló a los pies de la Señora del Cielo y se postró rendida de cansancio. En tanto el galán, que porque sobre todo trataba de retenerla, quiso también pasar la puerta con furioso atrevimiento, recibiendo el rechazo potente de la puerta, que volvió a cerrarse y echándola al suelo, exhausto e imponente. La tradición de la puerta del Carmen Bajo y las nupcias de ultratumba son de la otra vida, que por la mañana, cuando la madre sacristana fue a la iglesia a arreglar el altar para celebrar la misa, lo encontró misteriosamente alumbrado y vio que una niña de rara hermosura, arrodillarse inmóvil, ofrecía a la Virgen un haz de amapolas estropeadas, tristes y mojadas por la tempestad que poco antes se había extinguido. Era Elena, que estaba yerta y muerta, pero que, pura e inocente al mismo tiempo. Algunos vecinos que habían madrugado a sus cotidianas ocupaciones hallaron también en la puerta lateral del convento a un joven de nada común guapeza, cuya vida había terminado. Sin embargo, de lo cual enseñaba en su tensa frente un terrible ceño. Desde entonces se dice que todas las noches, al dar las 12, se oía que en la puerta lateral del convento del Carmen Bajo golpeaban fuertemente, de modo que los religiosos huían de sus claustros y vecinos que transitaban por ese lugar horrorizados, asegurándose de que esas cosas de un condenado que había muerto en ese mismo sitio al cometer un desacato. Hasta que un sabio y santo confesor de las religiosas, elevando las devotas plegarias, bendijo la puerta y dispuso que se le clausure definitivamente. Cuentan también que en un Viernes Santo las religiosas que hacían oración muy por la noche vieron asombradas que salía de la sacristía una niña coronada de azares, vestida de blanco y con un manojo de rojísimas amapolas, que sonriente ofrecía su diestra a un joven gallardo y atractivo, altivo, que hacía una amplísima capa igualmente blanca. Y así llegó a postrarse reverentemente ante el altar de la Virgen del Carmen. Fueron desapareciendo lentamente, dejando una gran impresión. Como datos interesantes de esta grandiosa leyenda, Elena, por su versión de su religiosa, de nombre Josefina, se hizo religiosa y habitó dentro del claustro. Sin embargo, al revisar los registros, no se encontró ninguna persona con ese nombre. Sobre todo, ese joven de capa roja. Existe la versión que se trataba del hijo de un pudiente hacendado que pretendía a la chica. A él lo habrían encontrado muerto al pie de la puerta del convento. Hay gente del sector que ha comentado a las religiosas que a veces le escuchan lamentarse. Y así damos por concluido una noche más de misterio, suspenso, mitologías ecuatorianas y mucho más. Quien se despide de un episodio más de Mitos y Leyendas Oscuras, Lenin Oñate. Estaremos hasta otra oportunidad. Gracias David Salinas, Javier Morales,
Un saludo a todos los panas del Quinche. Muchas gracias. Mi pana Edu. Nuestra amiga Lady Gregoria, que siempre está conectada a esto, lo que es lo espeluznante. Nuestro amigo Fernando Guamán, muchas gracias por conectarse desde la provincia de Riobamba. Muchas gracias a todas las personas del Carchi, Riobamba, Cayambe, Ibarra y Mira, toda la gente. Gracias, un muy agradecimiento por una emisión más de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, donde los mitos son historias escudriñadas de nuestros ancestros. Hasta otra noche. Muchísimas gracias a toda la gente conectada. Me despido.